¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Si le parece a la comisión, aprobamos los grupos. Sí, pero veamos primero la cuenta. ¿Cuál era el punto de la señora Pellar? De la creación de los grupos interparlamentarios. Lo tiene usted. Ya. No, es que no estaba. Bueno, entonces aprobamos el oficio de la señora Jacqueline Pellar, que solicita autorización para la creación de los grupos parlamentarios chileno-jordano y chileno-singapurense. ¿Alguien se opone? ¿No? Acordado. Pasando a puntos varios, ofrezco la palabra. Diputado Unturraga tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Quiero oficializar algo que le preguntaba fuera de micrófono, en la línea de cuántos parlamentarios adicionales por cada bancada pueden sumarse a las comisiones interparlamentarias de Argentina, Bolivia y Perú, que entiendo que han sido conformadas por el solo hecho de que exista la comisión. Nosotros ya somos parte de esas comisiones interparlamentarias, pero ¿cuántos más eventualmente podría haber por bancada? Y si es que hay un plazo para eso o no. Esa es la pregunta que quisiera hacer. Gracias, diputado. Señor secretario, si usted es tan gentil. Presidenta, 2 diputados más por bancada y no hay plazo para que se designen. Estamos hablando de un grupo interparlamentario. ¿Está bien? Sí, eso ocurre normalmente cuando los grupos se reúnen. Cuando hay reunión de los grupos chileno-argentinos, chileno-peruanos, ahí se integran los parlamentarios de la... Gracias, secretario. En puntos varios yo quiero hacer una mención y una precisión con el objeto que quede constancia en el acta. En la sesión pasada, que yo no estuve por una parte de la sesión en el inicio, porque estaba conformando la Comisión de Ética, como saben todos los parlamentarios, se acordó oficiar a la Cancillería para que informe sobre las medidas adoptadas por el no pronunciamiento de parte de las autoridades brasileñas respecto a la designación del señor Dépolo como embajador de Brasil. Pues no obstante, transcurrido más de 2 meses desde que se difundió su nominación por parte de su excelencia el presidente de la República. No sé si lo difundió el presidente de la República, no, que yo sepa no es así. No se le ha entregado el beneplácito. Yo quiero dejar constancia que, a mi juicio, este oficio excede total y absolutamente el marco en el cual se mueve la Comisión de Relaciones Exteriores y sus facultades. Me parece completamente improcedente que se pretenda, ¿no es cierto?, que la Cancillería nos informe cuáles son las medidas que va a tomar, porque el gobierno brasileño aún no entrega el agreement respecto a Sebastián Dépolo. A mi juicio, eso es desconocer el marco en que se mueven las relaciones internacionales y, sobre todo, desconocer en forma total y absoluta lo que son las relaciones diplomáticas, y aún más, desconocer cómo funciona Itamaraty. Entonces, realmente, a mí me asombra que este oficio haya sido acordado por unanimidad, y dejo constancia de lo que he dicho y reitero: improcedencia por ignorancia de las relaciones internacionales, ignorancia de los protocolos diplomáticos, y poner a la Cancillería en una situación extremadamente incómoda que no nos corresponde a nosotros ponerla. Gracias, secretario. Eso quiero que se deje. Un momento, por favor. ¿Me está pidiendo la palabra? Ya, tiene la palabra, señor Lavé. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Primero, encuentro que tratar a toda la comisión de ignorantes lo encuentro a lo menos una falta de respeto, tomando en cuenta que se propuso una idea con la buena fe de poder saber qué es lo que está pensando la Cancillería, que representa al presidente Gabriel Boric, quien fue quien propuso el nombre del señor Dépolo para que nos representara en Brasil. Y transcurrido ya más de 70 días, aún desconocemos las razones de por qué Brasil no ha dado el agreement, digamos. Ahora, Presidenta, con mucho respeto, creo que a lo mejor lo que podríamos pedirle al presidente, o a través de usted con un, digamos, comunicado,
es que a lo mejor le pida al señor De Polo o que cambie al señor De Polo de destino, porque ya después de 70 días está claro que Brasil, a raíz a lo mejor del mal manejo comunicacional que tuvo el señor De Polo a referirse al gobierno del señor Bolsonaro, probablemente eso lo tenga afectado a él, que también tiene que ver con las buenas relaciones internacionales, porque pedirle a una persona que nos represente cuando está claro que fue él quien le faltó respeto a un gobierno, creo que hoy día probablemente eso le está pasando la cuenta. Y lo último, Presidenta, insisto, se propuso una idea, la mesa la tomó a bien, con una unanimidad, y hoy día tratar a toda la mesa de ignorantes, creo que a lo mejor, si usted tiene más experiencia, nos podría ilustrar un poquito, y si usted no estaba y había otra presidenta subrogante, creo que hoy día tratar a toda la mesa de ignorantes, creo que es una falta de respeto, y también creo que quede constancia de eso. Gracias, diputado. Como he sido aludida, le contestaré. Sí, insisto, es una ignorancia de cómo funcionan las relaciones diplomáticas y cómo funciona aún más, cómo funciona la Cancillería brasileña. Es una ignorancia y lo reitero. No me importa que la otra mesa haya adoptado y se haya convocado, me da lo mismo. Quiero dejar constancia en el acta que yo me opongo absolutamente a que se haya enviado un oficio en esos términos. Y menos aún lo que usted está planteando, de pretender que al presidente, quien dirige y conduce las relaciones internacionales, le estemos diciendo si tiene que sacar a un embajador que ha propuesto o no. No, señor diputado Alavés. Eso, para que usted sepa, no se hace, porque las relaciones internacionales la conduce la Presidencia de la República y no esta comisión. Gracias. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Diputado Moreira, diputada Erika. Y el diputado Rementería también, de Rementería, diputado Tomás de Rementería. Quizás, claro, uno no es malo a veces ser ignorante, ¿ya? Pero el fondo era, Presidenta, la preocupación de nosotros, porque obviamente Brasil es un país muy importante comercial. Entonces el hecho de que después todavía no se le diera el ok al representante de Chile, el señor De Polo, va pasando el tiempo y uno de los principales socios comerciales de Chile está sin representación de un embajador. Yo creo que ahí está la importancia, pero nunca, en primer lugar, yo siento que no hubo nada de pasar a llevar, obviamente, al presidente de la República, ¿ya? Se hizo de buena fe, Presidenta. Aquí no hubo ninguna manera de pasar a llevar absolutamente a nada, sino por la preocupación de nosotros, en el sentido de que un país tan importante como Brasil todavía no tengamos, ¿no es cierto?, el embajador, ¿no es cierto?, aceptado por la autoridad de ese país. Esa fue la intención, señora Presidenta. Muchas gracias. Moreira, en todo caso, para que la comisión lo tenga en consideración, el embajador Octavio Razzuri fue en su momento propuesto como embajador en Brasil, estuvo casi 3 meses esperándose el agreement y en definitiva no se lo dieron. Y en ese momento la Comisión de Relaciones Exteriores, por cierto, no le pidió ningún tipo de explicaciones a la Cancillería chilena, ni menos a la Cancillería argentina, el por qué no entregaba el agreement al embajador Razzuri a tiempo. Eso como antecedente. La diputada Ñanco y después el diputado Tomás de Rementería. Por favor. Muchas gracias, señora Presidenta. Por su intermedio también quiero dejar en claro que comparto plenamente las palabras de la Presidenta al oponerse a esta solicitud, puesto que es improcedente la solicitud de oficio, ya que excede a lo que significa realmente lo que son oficios de fiscalización. Por ende, también quiero que quede en acta, por favor, que yo también me opongo a esta solicitud. Durante la semana pasada, si bien se aprobó de manera unánime, también debo reconocer que hubo un poco de desinformación al respecto y que muchos nos encontramos con esto de manera sorpresiva luego ya que omitimos opinión en ese minuto, pero que trascendía lo que significa realmente tener un oficio de fiscalización.
Por ende, como la Comisión de Relaciones Exteriores pertenece a un poder del Estado que es aparte del Ejecutivo, creo que tampoco le compete intrometerse en las decisiones que el presidente de la República está tomando para bienestar de la nación. He dicho. Diputado Tomás de Rementería, que está telemático, tiene la palabra, por favor. Cuando se expresó el tenor del oficio, se expresaba, yo pensaba, con lo que se dijo, que era más bien saber qué es lo que estaba diciendo Brasil. Acá el país que ha fallado es Brasil, era saber a través de la Cancillería eso. Pero después me encuentro con la prensa de declaraciones totalmente destempladas, poniendo en duda la designación de una persona que no es recibida por esa, citando otros países, Venezuela, Nicaragua, que no sé a qué venían al caso. Y en tal situación yo veo de que si el tenor es criticar al presidente por una designación, hay que decir que la Constitución vigente actualmente le da la facultad absoluta de manejar las relaciones internacionales del presidente y la designación de embajadores, no con otros países, no nos preguntan a nosotros, pero es designación del presidente. Y entonces acá la duda es, ¿cuál es el problema? ¿El problema es con De Polo o es jugar a través de lo que está diciendo la Cancillería brasilera? Porque en el fondo eso es la duda que tengo. Esto es una venganza del presidente Bolsonaro contra el gobierno de Chile, o una venganza contra la canciller Urrejola porque fue la relatora de derechos humanos de la situación que vive Brasil, y el presidente brasilero sabemos que no es, digamos, el más respetuoso de los derechos humanos. Entonces ahí yo quiero saber realmente si este oficio se pidió de buena fe, como dice el diputado Moreira, de que en el fondo acá había una situación de que se nos informara qué es lo que dice Brasil, qué es lo que no hemos sabido, porque creo que la pelota está en el lado de ellos, y de que el embajador brasileño explique por qué ha tenido una intromisión en la situación, porque ha dicho públicamente la situación de Polo, y me parece que es totalmente eso. Deberíamos criticar una intromisión del embajador brasileño en la política interna de Chile, que me parece terrible, y también, obviamente, nosotros no somos como comisión para criticar la designación de un embajador. Los embajadores lo designa el presidente a través de la Cancillería, y nosotros no tenemos por qué opinar sobre ello. A mí me puede gustar o no el nombre de Sebastián de Polo, no lo conozco personalmente, pero es el nombre que designó el presidente de la República. Y en esto, si vamos a criticar, critiquemos cuando el presidente Piñera, nadie criticó cuando mandó a su mejor amigo embajador en Portugal. O sea, en eso tenemos un historial, y esta comisión jamás reclamó esos nombramientos, y como bien dice la presidenta, en la situación de Octavio Errázuriz se dio lo mismo en el mismo Brasil, así que obviamente ahí hay un antecedente, y la comisión, si lo va a hacer en un tono inquisitivo hacia la Cancillería, me parece que no procede. Si el tono era preguntar, a mí me parecía que era aceptable, y en ese tenor lo entendí, no en el tenor que después salió en la prensa. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Rementería. Pidió la palabra el diputado Unturraga. ¿Tiene usted la palabra? Diputado Laveo, ¿usted está pidiendo la palabra? Sí. Ya, diputado Laveo, después, por favor. Gracias, presidenta. Primero señalar que el tono de lo aprobado la vez anterior fue en la línea de tener información, y a mí me parece legítimo que la comisión pida información al respecto. Yo coincido con el diputado de Rementería en el sentido que yo creo que aquí hay un problema, probablemente no en la Cancillería chilena, sino que en el exterior, pero la Cancillería, por los conductos diplomáticos, debe buscar la forma de solucionarlo, así se llevan las relaciones internacionales. Pero hay un punto que a mí me parece que es mucho más relevante que el punto en sí mismo que estamos discutiendo hoy día. Efectivamente, las relaciones exteriores las dirige, las lidera el presidente de la República, pero ello no significa que las relaciones exteriores estén exentas a la crítica. En un país democrático las relaciones exteriores también son parte de la crítica política. Entonces, a mí no me parece que, aun cuando no comparto para nada el tono de la publicación en un diario respecto a lo que se hizo acá en la comisión, y en eso estoy con el diputado de Rementería, pero no me parece que en materia de política exterior no se puedan hacer críticas. También se pueden hacer críticas. Y entiendo que hay algunos miembros de la comisión que son críticos de la nominación del embajador de Polo. Yo la verdad que no soy crítico de ello, está en su legítimo derecho el presidente, pero quiero defender el derecho que tienen algunos integrantes de esta comisión también a la crítica en esa materia. Entonces, quiero señalar eso, porque de lo contrario, ¿cuál es el sentido de la comisión? Si el sentido de la comisión es que no podemos ni fiscalizar, ni hacer crítica, ni ninguna cosa, la verdad que cuál es el sentido. Entonces, quiero señalar ello porque el tono de lo que
el tono de lo que se señaló en la prensa respecto a lo que hicimos en la comisión, que fue unánime, creo que no fue el tono que se explicitó cuando se presentó la nota, claramente, pero eso no quiere decir que nos tengamos que ir a la otra punta y decir que hay materias que no son criticables, no me parece tampoco. Gracias, diputado Undurraga. Diputado Alavés, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Primero, dejar claro que lo que se vio, porque lo propuse yo, Presidenta, entonces, más que justificar, quiero decir, sí, claramente, desde mi rol como miembro de esta comisión y como autoridad electa, tengo todo el deber de fiscalizar a mi gobierno, que hoy día está gobernando, en cualquiera sea su materia, que la ley me lo permita. Y la ley me permite proponer en esta mesa, con todo el respeto, a través de usted, señora Presidenta, pedir un oficio para saber qué es lo que está pasando con la denominación del señor De Polo. Como también la libertad de expresión me permite decir qué es lo que opino y qué es lo que no opino, tanto en esta mesa como en la prensa, en mi mundo privado o en mi mundo público. Por ende, si usted cree, Presidenta, que no le gustó lo que se hizo y fue unanimidad, yo le invito a que hagamos otro oficio. Porque siempre, señor diputado de Rementería, siempre fue de buena fe, al igual como lo dijo el presidente en su cuenta pública. Nunca fue de mala fe. Mis declaraciones son totalmente mías y yo me hago cargo de ellas. Por ende, hoy día como mesa nos corresponde fiscalizar y a mí sí me preocupa que hoy día a 7 meses, o sea, perdón, a más de 70 días, no tengamos un representante con el beneplácito del país Brasil, cuando la economía de Brasil es tan relevante y las relaciones internacionales son tan relevantes con el país como Brasil. Entonces, hoy día, de buena fe, a través de usted, Presidenta, propongo que hagamos un oficio para que la Cancillería nos explique por qué Brasil todavía no ha dado el beneplácito o el agreement con respecto a la denominación del señor De Polo. Eso, señora Presidenta. Gracias, diputado. Quisiera precisar, ya que hemos hablado y se han dicho varias cosas. En primer lugar, a mi juicio, la Comisión de Relaciones Exteriores no es una comisión fiscalizadora de digamos, la fiscalización que hacen los diputados, lo hacemos en la sala a través de las comisiones investigadoras y a través de las acusaciones constitucionales cuando proceden y contra quienes proceden. La Comisión de Relaciones Exteriores, en general, lo que intenta siempre, como el tema de política exterior es una política de Estado y no del gobierno de turno, es fortalecer los lazos con los países, las relaciones bilaterales, y en particular con los países de la región. Eso es uno de los objetivos que tiene esta comisión. No es, a mi juicio, interpelar a la Cancillería porque no recibió el agreement el embajador A, B, C o D, porque insisto, cuando no se le entregó el agreement al embajador Errázuri, no hubo ningún oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores en ese momento preguntando el por qué. Vuelvo a insistir, no corresponde, lo vuelvo a insistir. Y respecto a su moción, yo no soy partidaria, porque además aquí en el oficio que enviaron están precisamente pidiendo que indique que se sirva para informar sobre qué medidas se van a adoptar ante el no pronunciamiento. A ver, no me interrumpa, por favor, pida la palabra y yo se la daré. Una vez que yo termine, se la doy. Por lo tanto, a mí, insisto, nosotros no tenemos, a mi juicio, el por qué estar preguntándole a la Cancillería chilena y menos a la Cancillería brasileña. O sea, por favor, se los digo. O sea, yo trabajé 15 años en la Cancillería. O sea, no es que alguna idea que tengo en la ducha, no. Los protocolos diplomáticos son los protocolos diplomáticos. Itamaraty es una Cancillería a la cual esto no se le hace. No se le va a preguntar, mire, ¿por qué no ha dado la grima Cancillería brasileña hace no sé cuántos, 60 días? No. Y respecto a lo señalado por usted, diputado Alavés, sobre su libertad de expresión, a mí no me cabe la más mínima duda que usted tiene la libertad de expresión que quiera, donde quiera. Esa es otra cosa, ¿ya? Y le insisto, la fiscalización se hace, como le dije, lea la ley orgánica del Congreso Nacional y el reglamento de la Cámara. Se hace en la sala, a través de la comisión investigadora y a través de las acusaciones, ¿ya? Entonces, eso sería importante. Lo que usted diga en su ámbito privado, en su estudio, en su
casa, en el living de su casa, ante los medios otra cosa, porque ante los medios se está hablando como diputado. Bueno, se hará cargo usted. Pero lo que no se puede es que este oficio se informe a la prensa de manera tal que se entienda cómo se entendió, porque eso no corresponde, nunca lo ha hecho la Comisión de Relaciones Exteriores. Está absolutamente sobrepasando sus facultades y dejando además en mal pie a la Cancillería chilena. E insisto, la política exterior no es un tema de gustitos personales. La designación de los embajadores es atribución del presidente de la República. Podemos, por supuesto que cada uno puede tener la opinión que quiera sobre los embajadores. Yo tenía una opinión pésima sobre que el Sebastián Piñera haya designado a su hermano embajador en Argentina, por supuesto, evidentemente, pésima. Así que ese no es el punto. El punto es cuando se actúa institucionalmente. Y eso hay que tener, y vuelvo a insistir, cuidado. Y bastante cuidado y sensatez. Eso, gracias. Me da la palabra. Solamente para terminar, porque avanzar con la tabla, me imagino. Sí, a mí también, tomando en cuenta que tenemos a una invitada bastante importante. Presidente, por su intermedio, me gustaría que el secretario de la comisión se manifestara con respecto a si es procedente o no es procedente oficiar, o que esta mesa pueda oficiar, porque claramente, recojo algunas de sus intervenciones, probablemente a lo mejor somos demasiado nuevos en esto. Entonces, para ir aprendiendo cada día más, para no ser ignorante, como usted lo manifestó en su momento, le pido al secretario que se pronuncie y que diga si corresponde o no corresponde oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores desde esta comisión con cualquier tema que corresponda. Si me puede ayudar con eso. Está bien, Presidenta, pero tengo entendido. Pero no me interrumpe. Solamente pido que el secretario se pronuncie para saber si digamos, a lo mejor pasa a llevar algún reglamento de manera de buena fe, saber si está mal o no nos corresponde nuestra facultad desde esta comisión oficiar a algún ministerio en especial al Ministerio de Relaciones Exteriores. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Presidenta. Yo circunstancialmente participo de esta conversación, pero me importa poder generar un entendimiento y que nadie deje de hacer su trabajo, entendiendo que el reglamento nos autoriza en distintos mecanismos para poder solicitar información y queriendo todos acá poder fiscalizar de buena manera, yo recomiendo, por su intermedio, Presidenta, al diputado Lae, que emita un oficio directamente, porque en la eventualidad de que la respuesta no satisfaga la solicitud de información, si usted lo emitió directamente puede ir a Contraloría. Si lo emite por medio de la comisión, no existe esa posibilidad. Es por eso que preferentemente el mecanismo para realizar solicitudes de información es oficiar directamente o mediante incidente o en la comisión de solicitud especial de información que funciona en paralelo a la sala cuando ocurre incidente. Pero de todas las alternativas, la que menos efectividad otorga para poder fiscalizar es la solicitud de oficio mediante la comisión. Eso es lo que quería aportar, Presidenta. Gracias, diputado Brito. Ya, antes vamos a terminar el punto, si el señor secretario quiere decir algo, porque no podemos seguir haciendo esperar a nuestra invitada, por favor. Gracias. Presidenta, yo comparto lo expresado por el señor Brito. Así, la verdad es que la fiscalización de los parlamentarios se realiza en varias instancias: sala, oficio de fiscalización, incidentes, acusaciones constitucionales, comisiones investigadoras. Ha sido una práctica constitucionaria de las comisiones de la Cámara de Diputados, que no son órganos propiamente de fiscalización, enviar comunicaciones, oficios a las distintas autoridades del país. Esa es una práctica que se ha mantenido inveterada desde el año 90, en que se reinstaló el Congreso en Valparaíso. O sea, nada impide que los parlamentarios lo hagan, aun cuando no debieran hacerlo a través de las comisiones, porque estas comisiones no son fiscalizadoras, son legislativas. Pero la práctica indica de que sí que se ha hecho y se puede seguir haciendo si ustedes lo acuerdan. Gracias, señor secretario. Entonces, seguimos con la orden del día, por favor. Nuestra invitada llegó. Sí, la tenemos. Parece que está vía telemática. Ya, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la señora Dalia Cumsier, abogada especialista en derechos humanos, quien expondrá acerca de la situación de los terrenos en el área de Belén, que son propiedad de ciudadanos chilenos de origen palestino. Está ahí telemática, sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por acá, abogada. Karina Pizarra,
yo acompaño a Dalia, ella va a hablar en inglés y quiero preguntarle si necesitan traducción. Sí, sí. ¿Sí? Ok, Sí, voy a necesitamos. hacer yo la traducción entonces. ¿Quién va a hacer la traducción? Yo misma, o si ustedes tienen a alguien ahí como ustedes prefieran. No, usted misma. Perfecto. Voy a pedirle que empiece a hablar, ¿ok? Ok, Muy bien. gracias. Now you can start to speak. Thank you. Good afternoon. And thank you very much. A ver, momento, por favor. Es que está hablando ya la... Sí, pues, claro. Pero hay una disposición de los comités de que no, aquí solamente pueden ingresar los ministros acompañados de un asesor y los subsecretarios cuando vienen con los ministros incluso, y nadie más, excepto los diplomáticos que se les permite venir a presentar su saludo. Ah, pero eso no lo sabíamos antes. O sea, Hay que darle la disculpa, sí. O sea, no es atrabiliario que no lo hayan dejado entrar, a eso me refiero. We want to give you the excuses. bueno, por favor, la comisión le pide disculpas a la señora Dalia por no haber podido ingresar a la Cámara, pero hay un protocolo de aforo que impidió el acceso y que no es posible, dado el nivel epidemiológico en el que está Valparaíso, infringir. Así que nuestras disculpas sinceras, por favor. Gracias. Dalia dice que no hay problema, que muchas gracias por recibirla. You can start. ¿Puede empezar? ¿Puede empezar? Que empiece. You can start now. Okay. Está sin mascarilla, señor. Yeah. Good afternoon. Totalmente distinto. I would like to thank you for giving me the platform to address to your attention Israeli land confiscation and annexation policies that are gravely impacting my hometown, Bethlehem. Dalia Cuncilla les agradece por darles esta plataforma para poder explicarles acerca de lo que está sucediendo en tierras palestinas, donde están siendo ocupadas para anexión y confiscación. I will briefly introduce myself. My name is Dalia Cuncilla. I am a human rights lawyer and the founder and director of a human rights organization called the Balasan Initiative for Human Rights. Dalia trabaja para la Comisión de Derechos Humanos, es abogada, experta también en derechos humanos y trabaja para una plataforma llamada Balasan Initiative for Human Rights. So today I will be talking to you about Israeli land confiscation and annexation policies, especially in my area, Bethlehem. Ahora va a hablar de lo que está pasando con las políticas de anexión, sobre todo en su área, que es Bet Yala y Belén. So I give Bethlehem as a case example, but these policies are extended throughout Palestine. Está dando Belén como ejemplo, pero estas políticas están sucediendo en toda Palestina. So we are going to talk about two important valleys in my area, the last two green open space areas left for us in Bethlehem. Ahora va a hablar de dos importantes áreas que son abiertas y son áreas verdes en Palestina. Los nombres son Kremizan y Mahrur. Al-Kremizan and Al-Mahrur valleys are part of a UNESCO World Heritage Sites. Estos dos lugares son parte del patrimonio de la UNESCO. They are very fertile areas with a high biodiversity and very rich ecology. Son áreas muy fértiles y también áreas ecológicas, muy fértiles. Now, both areas, parts of them were labeled as Jerusalem municipal borders, which are borders that Israel designates in a unilateral manner. Estos dos sitios están siendo confiscados y están siendo tomados como parte de Jerusalén. And the other part of them is labeled as Area C.
Y la otra parte que está siendo tomada es el área del mar. Área Area seca, C. perdón. Area- Área C, el área C, disculpen. So just to explain briefly, Area C, after signing the Oslo Accords, an artificial division was imposed on the Palestinian land, and they were labeled to areas A, B, and C. Dalia explica que en Palestina se está haciendo una división artificial donde las áreas son A, B o C. In Area C, Israel retains full and total control over the lands, the Palestinian lands that it occupies. Esto fue después de los acuerdos de Oslo y todos los territorios palestinos ocupados. Del área C están siendo ocupados por la ocupación israelí. Now, in Area C, Israel imposes a set of laws that are distorted. They date back from the Ottoman era, the Jordanian rule, the British rule, and its own military legislation to impose full control of the land and ensure Israeli exclusive control over them. En estos territorios, Israel está pasando a llevar las leyes anteriores y está tomando el poder que básicamente no es legal. Now, the Kremizan Valley, we are talking about confiscation of the lands and annexation for building the annexation wall and connecting two illegal Israeli settlements, Gilo and Har Gilo. El Valle del Kremizán, por parte de Israel quieren tomarlo para hacer territorio de anexión y construir el muro de apartheid, que sí, seguirlo construyendo y unir los asentamientos de Gilo con Har Gilo. In 2006, the Israeli military commander issued a military order where he confiscated large tracts of the lands in Kremizan to build the annexation wall. En 2016 ya se quitó gran parte de esta tierra para hacer el primer punto de anexión. So the lands belong to private Palestinian families, private Palestinian landowners, and two religious orders from the Catholic Church, the Salesian orders. Estos terrenos son de familias palestino-cristianas y de Catholic orders, de la orden de los salesianos. So the first route that the Israeli army suggested was supposed to be built on the Salesian convent, which operates as a school that gives educational services for the poor population of the area. Y lo que la intervención militar israelí quería hacer era que estos mismos salesianos hicieran un punto de control desde sus tierras y que lo hicieran ellos mismos, lo que es ilegal. So from that point on, because Palestinians have no other option but to go to an Israeli court, because this is an exclusive Israeli rule, the landowners and the two orders, the two religious orders, went to the Israeli court to try to prevent this annexation war from being built. Es por eso que tuvieron que acceder a ir a la corte israelí que tiene esta ley, que creó estas leyes y están en proceso de eso. Now, the litigation process took 9 years. El proceso de litigación ha tomado 9 años. What's most important in this litigation process is to highlight two things. Lo más importante en esta litigación son dos cosas. The first is the role of the Israeli army. El primero es lo que hace los militares israelíes. And the second is the role of the Israeli court. Y el segundo es el rol de la corte israelí. So for the Israeli army, several routes were suggested by the Israeli army, and all of them reflect one interest only, and that is to annex Palestinian land. Pero todo se basa y se fija en la anexión en Palestina por parte de Israel. None of the routes that the army suggested had any interest in examining the benefit of the local communities, their rights, anything at all. Pasando a llevar sus derechos políticos y además sus derechos económicos. Or their human rights. De los derechos humanos. Rights.
the base argument for the Israeli army was talking about security. So they said that they want to build the annexation wall in this area, the occupied Palestinian territory, for security purposes. Lo que dice Israel es que su propósito es hacer esto por temas de seguridad. Now, we had an association of retired Israeli generals join the proceedings of the court as amicus curiae. Existe un grupo de ex generales israelíes que se presentó en la corte bajo amigos juriales. Curiae. So what they said in a very big and technical military report is that there's no need for the annexation wall in that area from a security perspective, and the presence of this annexation wall there is a failure from a security perspective. Lo que ellos dicen es que no es necesario hacer esta anexión por motivos de seguridad, ya que no hay peligro en esas áreas. Basically, there is no military or security need to build the annexation wall in the occupied territory. Básicamente no necesitamos hacer una anexión para tener seguridad en territorios ocupados. Now, moving on, so the army even suggested in one of the routes that it presented that the monks that belong to the Salesian order will be responsible for manning a military gate. Es ahí donde las órdenes militares proponen que los salesianos tomen el tema militar de un control. Which, if you look at their security justification, how can you trust a monk with no military expertise at all to man a military gate? Lo que dice Dalia es que cómo vas a darle a monjes el tema militar si no están capacitados para hacer eso. Now, if we look at the role of the court, si miras el rol de la corte, at first part of the litigation, the court was administrating the route exchanging process between the army, when they suggest a route, and the local or the parties to the case who refuse all kinds of routes to the annexation wall. Si tú miras la primera parte de la litigación, yes, so it was administrating the route exchanging process between the army and the party. Se va a administrar por dos partes, por la parte de militar y the landowners, los dueños de la tierra. But later on, the court took a role of pressuring the parties of the case, so the landowners and the religious orders, to accept one route of the wall. So basically to pick their poison. Fue ahí donde se tomó el control de que it was pressuring the parties to choose one of the routes of the annexation. De tomar una de las rutas de anexación. So moving on, and not to be lengthy, after 9 years, the court ruled in favor of the wall because it says when it comes to security matters, it only trusts the Israeli army. Después de 9 años, la corte dio a favor de hacer el muro por temas de seguridad. Yeah. So it is important to highlight that during 9 years of litigation, international law was not deliberated in the proceedings of the court. Es necesario acotar que durante 9 years of litigation, 9 años de litigación, international law was not deliberated. La ley internacional no deliberó los procedimientos of the court. De la corte. And although the court knows that under international law, the annexation wall is illegal as per the advisory opinion from the International Court of Justice, aún sabiendo que este tema es ilegal, sobre todo en la Corte de Justicia Internacional, sobre el fallo de la Corte de Justicia Internacional, they still ruled in favor of building the annexation wall. Aún así, están a favor de hacer el muro de anexión. So, the legality of the wall itself was never questioned. Nunca se cuestionó la legalidad de este muro. What was questioned is the details of where the wall should pass and what lands it should take. Ni tampoco los detalles de dónde el muro debe pasar y cómo se deben tomar estos sitios. Now, moving on, the current reality of the Kremizan is that we have the annexation wall entouring the whole area with a small gap in the main street that still allows us Palestinians to be there.
Ahora se habla del valle del, perdón, what do you say? So the wall is almost complete from all sides. Se habla que el muro se va a hacer en todo el lugar del área de Kremizam, quitando así los terrenos que están a valle abierto. If the Israeli army decides to close it tomorrow, we will have no access to the valley. Si se cierra, si los militares israelíes deciden tomarlo mañana, no se va a tener más, los miembros ni propietarios van a poder entrar a sus tierras. And we will have no other recourse but to go to an Israeli court and waste another 10 years without any actual y van a tener que probablemente ir a la corte israelí y estar entre 9 y 10 años tratando de solucionar el problema. So in brief, the Kremizan case was about connecting two illegal Israeli settlements built illegally on Palestinian lands as per international law at the expense of Palestinian lands and fundamental rights of Palestinian people. Entonces, básicamente la idea es quitar terrenos palestinos para anexar dos asentamientos ilegales de Gilo y Jargilo. Okay, at the expense of Palestinians and their land. Okay, so now moving on to Al-Makhrur, this is another valley, the other side of the valley of equal importance. Ahora vamos a hablar del Makhrur, que es otra parte del valle que también es muy importante para los palestinos. Al-Makhrur was surrounded since the 70s by Israeli settlements all over. Eso lo quieren para hacer asentamientos israelíes por todos lados. And the confiscation of the lands in Makhrur goes on for settlements, for building the settlements. La confiscación la quieren hacer para hacer asentamientos. And their infrastructure, like bypass roads, which are built on Palestinian lands, but where Palestinian use of the roads is not allowed. E infraestructura para hacer rutas donde los palestinos no pueden pasar. At first, an annexation wall was built there, and then checkpoints, and then the bypass road, and then now lands are being confiscated to expand this infrastructure. La primera vez que se confiscó eso, se hicieron rutas, se hicieron checkpoints, y lo que se quiere hacer ahora es terminar de apropiarse de los terrenos que quedan para expandir esta situación. Now, the consequences of the confiscation and annexation of both valleys, Al-Makhrur and Kremizan, are very grave. Las consecuencias de esta anexación son bastante graves. First, these are the two lungs that we call the green lungs of the Bethlehem Governorate. Primero porque estas son las tierras verdes, así es como se les llama en el gobierno palestino. These are the last remaining open space and green areas. Son los últimos espacios verdes que hay y espacios abiertos que hay en Cisjordania. All the other green areas were confiscated and annexed and settlements were built on them. Debido a que las otras áreas fueron confiscadas para hacer asentamientos y rutas. These areas are very fertile. They are considered to be the food basket of the governorate. Estas son áreas muy fértiles, son áreas para donde se puede sembrar. And these areas have very high development, economic and touristic potential that we are unable to use due to Israeli policies and restrictions. Y de esta manera se estaría perdiendo una gran fuente económica y de turismo para los palestinos. Another layer of the gravity is the presence of Palestinian Christians. Otro caso tomado como grave es la presencia de palestinos cristianos. Yes, 58 families in Kremizan. Hay 57 familias que tienen terrenos en Kremizan. And then in Makhrur, over 91% of the ownership of the valley belongs to Palestinian Christians. Y el 91% de terrenos en Palestina, o sea, en el Makhrur pertenece a palestinos cristianos. Now, we know very well from past experiences that when Palestinian Christians lose their land, they tend to immigrate because se sabe mucho, es sabido que cuando un palestino cristiano pierde su tierra en Palestina, migra. Because we know that the loss of land is not only the loss of your economic income and livelihood. Porque de esta manera, al quitarles su tierra, se les quita su sustento y su economía diaria.
it's also the loss of hope for the future, and Y that's también- why people leave. Y también pierden la esperanza para el futuro, para sus familias, para sus hijos y deciden migrar a otros países. Now, in Al-Makhrur, many of the lands are owned by Palestinians and Chileans of Palestinian origin. Un tema muy importante es que muchas tierras que hay en Majrur, los dueños son palestinos chilenos. Chilenos de origen palestino, perdón. Yes, so the confiscation of their lands will be a direct violation to Chilean nationals. Es por esto que la confiscación de estos territorios va a violar los derechos de estos chilenos de origen palestino. As well as all the fundamental rights of Palestinians. Pasando a llevar así todos los derechos de los palestinos. On the individual level and on the collective level. En el nivel individual y también colectivo. Now, everything I talked about in this intervention, be it from the annexation wall to settlements, to the occupation, to the military rule, all of these are violations under international law. De todo lo que les he hablado anteriormente, que son anexiones, muros de apartheid, confiscaciones de tierras y asentamientos, es una violación a los derechos humanos. They are labeled as grave violations and sometimes they amount to war crimes. Son crímenes, Can you say again? Yes, they are labeled as grave violations of Son international violaciones graves del derecho internacional. And some are labeled as war crimes. Y muchos son crímenes de guerra. So the urgency of the situation is that if there's no uphold of international law at this point, we risk losing these very vital and important areas in Bethlehem, and the consequences will be very grave. Estas son tierras muy importantes para los palestinos y si es que se logran confiscar, va a ser una situación muy grave. With that, I conclude. Con eso concluye. Muchas gracias a la señora abogada y a su traductora por la interesante información que nos ha entregado y ofrezco la palabra a las señoras y señores diputados. En primer lugar, el diputado Brito, por favor, diputado Brito. Muchas gracias, presidenta. Agradeciendo a nuestra invitada, tengo un comentario y una pregunta. El comentario es que la situación de vulneración de derechos humanos hacia el pueblo palestino ya no es solo una opinión, sino que está constatada en 5 informes internacionales que el Estado de Israel mantiene un régimen de apartheid en contra de población palestina. Eso, a mi entender, requiere que la comunidad internacional reaccione como ha reaccionado, por ejemplo, con la situación que se está viviendo en Ucrania. Sin embargo, para no profundizar en esa materia y centrar esta exposición en algo que creo que es de mayor interés para el Estado de Chile, es que hay numerosas familias chilenas que habitan en Chile, que son generaciones nacidas en Chile y que el Estado de Israel estaría confiscando sus terrenos para construir un muro que según la Corte Internacional de Justicia es ilegal y que es para blindar una carretera en donde solo pueden transportarse colonos israelíes ilegales, según el derecho internacional y nuestro propio país, porque el Estado de Chile reconoce que estos lugares pertenecen al Estado de Palestina. Y es justamente ahí donde la situación ha ido empeorando y especialmente yo interpreto que hay una voluntad por parte del Estado de Israel de desplazar a la población palestina, en este caso mayoritariamente, casi en su totalidad de confesión cristiana, de estos 2 lugares. Entonces mi pregunta quería plantear si podría detallar más cuáles son las familias, qué número de familias y cuáles serían los terrenos que estarían, en qué superficie estarían siendo arrebatadas a estas familias chilenas por parte del Estado de Israel.
Gracias, presidente. Perdón, gracias, diputado Brito. ¿Hay algún otro diputado o diputada que quisiera formular una pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo quisiera formular una pregunta a nuestra invitada, la abogada. ¿Y de qué manera las políticas migratorias del ejército, en este caso ocupante, afectan a los chilenos que intentan ingresar a Belén? ¿Y de qué manera esto estaría también atentando contra la reciprocidad entre Chile e Israel? Muchas gracias. Time to translate. The first question is from Jorge Brito, and he asked you if you know the last name of the families that have lands in Palestine and the Chilean families that have lands in Palestine. And how percentage is. So, and the second There's another question? Okay. Vamos con la primera. Okay, so for Al Makhrour, it was a place, and we still hope that it continues to be a place where most of the Beit Jala families go and stay. So historically, this was the place where they go every summer and stay. So this is why you have most of the families of Beit Jala have some kind of a presence in Al Makhrour area. Dice que en el Makhrour es un área donde las familias, sobre todo de Bet Yala, van a pasar sus vacaciones. Es por eso, un segundo. So we give examples. Of course, it's difficult to have a detailed database and talk about all the families who own lands here. But I know for sure that the Khamis family own land here. Dice que no tiene un detalle intenso, un detalle de toda la gente, de todas las familias que hay, pero tiene ejemplos, por ejemplo, como la familia Khamis, que son chilenos de origen palestino, que tienen terrenos en ese lugar. And then the Abu Eid family, you have a presence of Abu Eid here, and some, related people who have lands to the right, who are not Abu Eid, for example, but could be related, like the Bishara family. También la familia Abu Eid, que tiene terrenos allá, que son cercanos a la familia Bishara, que son chilenos también de origen palestino. So there are many examples. Y hay muchos exámenes. Hay muchos ejemplos más que en estos momentos no tiene la planilla de la familia, pero son alrededor de 30, más de 30 familias que tienen terrenos. The second question. Vamos con la segunda hora. Entry for Palestine or Israel frontiers. The problems you have when you are Chilean, Palestinian, and you go to visit Palestine. Yes, I mean. And how is the according of reciprocity between yes. Chile and Israel? Okay, so I'm not a Palestinian of Chilean of Palestinian origins, and I cannot even access the airport. But a lot of these cases come to our attention. Dice que como no es chilena no tiene estos reportes, pero many cases come to our attention, and we notice that Chileans of Palestinian origins are systematically targeted at the Israeli airport. Pero sabe de que la gran mayoría de los casos de chilenos que van a Palestina tienen muchos problemas para entrar. De hecho, hemos tenido muchos chilenos que han sido deportados, como el caso del mes pasado. 3 chilenos deportados. And we have to, and they are interrogated, humiliated, deported back. Y ellos son interrogados, humillados y devueltos a su país de origen. Now, it's really important to note here that we have no control as Palestinians over our border. And these are Chileans of Palestinian
origins who want to come back to their ancestral homeland, and we can do nothing to prevent this from happening as Palestinians. Y como gobierno palestino no tienen injerencia en los chilenos de origen palestino que van para allá, entonces no es posible ayudarlos para que puedan entrar o que los controlen y que no tengan estos problemas. I mean, as you know, state relations impede, at least reciprocity should be considered in such cases. En estos casos se debería considerar la reciprocidad. Because otherwise, as Palestinians, we're isolated, our lands are isolated as per the decisions of the occupying force Israel. Porque no se puede, el gobierno palestino no se puede meter en las decisiones del gobierno israelí. Eso es lo que ella comenta. Bueno, reitero los agradecimientos, abogada, a la señora Delia Kumich y a su traductora, nuevamente. Dalia Kuncille, pronuncié pésimo. Gracias por la rectificación. Bueno, reitero los agradecimientos y hemos terminado. Y dado que se ha cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Maravillosa,